En vivo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Aldo Hermenegildo y esto es una nueva edición de No hay cama para tanta gente por la señal de Barrio TV. Me pescaron infraganti y en realidad no quiero malas interpretaciones por si acaso. No sé, a las personas de generaciones muy antiguas deben recordar que existían los llamados cigarrillos sin filtro, esos que tenían una denominación muy peruana, de marca Inca, ¿no? Y eso es lo que tenía en la mano, porque bueno, en realidad hemos querido alegrarles un poco el día a propósito de la noticia que debe ser el furor en las redes sociales y en todos los programas de televisión, que es las revelaciones del congresista morado Daniel Morales, que ha aceptado que es un habitual consumidor de cannabis, es decir, de marihuana, de hierba, de grifa, de paco, como lo quieran llamar. El asunto es, y la gran pregunta, ¿por qué eligió este momento para hacer esa confesión? Porque además esta confesión viene acompañada ahora de aparentemente la presentación de un proyecto de ley para permitir que se cultive el cannabis para actividades medicinales. Entonces uno se pregunta en realidad si esta confesión que hizo en estos días el señor Morales en una conversación con su candidato a la presidencia de la República, el señor Julio Guzmán, es algo espontáneo, porque ellos dicen que él en alguna declaración, esta conversación, esta suerte de té de tías, ¿no? de encuentro entre esas dos viejas que se encuentran para rajar un poco de su situación personal y de la de los demás, ¿no? Se encontraron. Y él dice que esto ha sido un acto de transparencia, pero ¿qué tan transparente puede ser esta situación? Porque algunos señalan que esto es una cortina de humo para ocultar las declaraciones de la señora Úrsula Moscoso. Esta señora que ustedes recordarán, Úrsula Moscoso, no sé si tenemos ahí la imagen de ella ahí, que se había hecho muy popular entre los jóvenes que son adictos a los memes, porque en algún programa de televisión había declarado que las mujeres podían salir embarazadas teniendo sexo anal, y ahora ha agregado otra perla más a sus declaraciones y a su conocimiento de la cosa pública y del Estado, pues es una de las candidatas más importantes del Partido Morado al Congreso de la República, y cuando a la señora se le preguntó cuál era la diferencia entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, la señora señaló que el Ministerio Público pertenecía al Poder Ejecutivo, ¿no? Nada más cercano seguramente a los anhelos y a los deseos del expresidente Martín Vizcarra, que el Ministerio Público dependiera del Poder Ejecutivo para de alguna manera hacerse de la vista gorda de una serie de problemas de corrupción e investigaciones que hasta ahora no parecen dar demasiados frutos. Pero bueno, si esto era una cortina de humo, efectivamente ha funcionado muy bien, porque la mayor parte de los canales de televisión no solamente le han dado cobertura al tema y además han iniciado una amable discusión sobre el tema de la marihuana, sino para usos medicinales obviamente, sino que además es motivo de las declaraciones en redes. Pero nosotros creemos que acá hay una situación que debe ser discutida más como un tema de fondo, porque no es un tema solo de confesión, de que, qué bueno, qué transparente es el congresista que ha confesado que él es consumidor de una sustancia que probablemente una mitad del país no apruebe, ¿no? Una mitad del país en el Perú seguramente está en contra del consumo por factores religiosos, ideológicos y otras motivaciones, incluso científicas seguramente. Pero aquí no está en tema de juicio, creemos, el tema del consumo o no.
porque nosotros particularmente, y aquí no vamos a ser de hipócritas, somos partidarios de la liberación en general, ¿no? No solamente de la marihuana, sino de una serie de sustancias que hoy en día forman parte del mercado negro y del contrabando, del consumo de drogas. Porque al igual que Vargas Llosa, del que nos distanciamos enormemente en términos políticos, sí coincidimos en cuanto a que el tratamiento sobre este tema es más una liberalización, porque eso va a permitir que al legalizarse haya un mayor control y un ejercicio incluso hasta de los menores que tengan acceso a este tipo de sustancias, ¿no? Ahora, la situación aquí es que el congresista Morales no es una persona común y corriente, en estos momentos es un parlamentario. Y escuchemos las declaraciones brevemente que hizo a Julio Guzmán a propósito de qué sucedió en ese momento del pleno virtual donde se le muestra a él o aparece con un pitillo aparentemente de cannabis sativa. Porque fue mi primera intervención en el primer pleno virtual de la historia del Perú, donde intervengo por un tema serio, y estaba tan nervioso que termino y digo, bueno, me voy a fumar un tabaquito, que yo fumo enrollado, tú sabes, porque yo soy un fumador de marihuana de toda la vida, hace 20 años que soy fumador, he fumado con mis padres, con mis tíos. Entonces lo que dije es, bueno, sí es tabaco, pero yo soy fumador de marihuana por si acaso, y no tiene nada de malo, vamos a desestigmatizar. Bueno, como ustedes han escuchado, el señor fuma desde chiquito, ¿no? Y bueno, qué bueno por él, y qué bueno que tenga una familia tan liberal, porque él dice que fuma con el papá, con los tíos, probablemente con los hermanos, ¿no? Debe ser muy bacán eso de fumar con toda la gente pituca, y esto no es ningún resentimiento social, en la playa, ¿no? Soleándose o quizá a la luz de la luna, ¿no? Pero ese no es el tema central y el tema de fondo. Nosotros creemos que aquí lo que se plantea es una discusión que aparentemente cada día se hace, digamos, se hace muy tenue o muy difusa, que es la separación entre lo público y lo privado. Un teórico de la política llamado Norberto Bobbio, ¿no?, que no era precisamente un radical, sino más bien un liberal, un teórico de la política, un clásico, digamos, que es estudiado en la ciencia política tanto como por los estudiantes de Derecho también, escribió un libro llamado Estado, Gobierno y Sociedad, a mediados de los 80, en el que para entender el mundo político separaba todas las esferas en dos dimensiones dicotómicas. Entonces establecía que a partir de lo que llamaríamos el contrato social y la vida y el ingreso a la modernidad, es decir, cuando ya dejamos de ser, pasamos a ser una república, ¿no? En esta teoría del contrato social, en la esfera civil existe un mundo público y un mundo privado. Entonces, lo público es aquello que nos interesa a todos. Por ejemplo, el tema de la limpieza, el tema de la seguridad, el tema de la salud, por ejemplo. Hay temas básicos, ¿no? Temas que interesan a todo el mundo, y hay temas que pertenecen al mundo privado. Es decir, a nadie le interesa si yo uso o no uso ropa interior, si yo me corto o no me corto las uñas de los pies, si yo tomo agua, tomo café, tomo leche, tomo chocolate o tomo algún tipo de bebida. A nadie le interesa eso para el mundo público. Eso es el mundo privado. Entonces, ¿cómo se separa esta situación en esta suerte de confesión? Además de que el congresista acepta que era su primer pleno virtual y que estaba muy, muy incómodo. Y aún así fuera tabaco. Imaginemos que fuera un tabaquito, ¿no? No es lo mismo que el señor estuviera en su curul, ¿no es cierto? En la curul probablemente nadie vea a un congresista prendiendo un cigarro, un puro, o mucho menos un paco de marihuana. Es muy complicado, ¿no? Pero estas son las licencias que nos da el mundo virtual, donde parece que la separación entre lo público y lo privado se hace más tenue, ¿no? Y se hace más permisiva. Y no resulta particularmente para nosotros creíble que eso sea beneficioso. ¿Por qué? Porque eso resulta de que, claro, él está en la comodidad de su casa y él puede hacer eso pues como un parlamentario y puede decir muy bacán, qué bueno, pues yo lo confieso, sí, me tiro mi paco de marihuana. Pero uno no se va al trabajo, al menos aquí en este país, a tomarse 2, 3, 4 chelas, ¿no?
aunque eso no le afecte al trabajo, entre comillas, uno no está viendo bebidas en pleno ejercicio laboral o productivo. Entonces, nadie está aquí calificando, descalificando que consuma o no. Ese no es el problema. El problema es el lugar donde lo hace y el momento en el que lo hace, y además las razones por las que lo hace. Porque resulta que él aprovecha esta circunstancia para presentar un proyecto de ley sobre cannabis medicinal. ¿Y por qué no lo hizo apenas ingresó al Congreso? Es más, el señor ha declarado que él ha confesado que fuma marihuana hace 7 meses. Entonces, precisamente, ¿por qué aprovecha esta coyuntura recién, justamente casi faltando poco tiempo para terminar ya y entregar el mando al próximo Congreso? ¿Por qué ahora recién se le ocurre hablar de esto y hablar en este momento? Sí parece una cortina de humo, porque sí ha distraído a la gente de la no sé cómo llamarlas, como las torpes declaraciones de la señora Moscoso, hablando de que el Ministerio Público pertenece al Poder Ejecutivo. Esa es la calidad de los parlamentarios que se presentan a estas elecciones por el Partido Morado, y no es la primera vez que lo hace, es la segunda vez que esta señora postula. Y definitivamente eso hubiera sido un escándalo y hubiera sido mucho más difícil de tragar y mucho más difícil de justificar que toda esta pantomima de hacerse liberal y de que uno es un fumón bacán, ¿no? Un tío chévere que comprende las juventudes y que simplemente la gente que lo critica son conservadores y reaccionarios. No, señor Olivares. Hay que separar lo público y lo privado, y es bien complicado que alguien en su curul se fume incluso un cigarrillo, y uno no se puede dar esas licencias porque uno está nervioso y justificarlo de esa forma. Entonces no estamos entendiendo eso. Además, uno debería, algunos de ustedes los mayores deben saber que antes a la gente, para sacar la información, existía un organismo del Ministerio del Interior que se llamaba Seguridad del Estado. En Seguridad del Estado a la gente se la torturaba para obtener su información personal, sus datos personales, quiénes eran sus amigos, dónde vivía, qué comía, de qué vivía. Ahora eso ya no es necesario, porque ahora la gente, sin que se lo pida, entrega esa información, incluso para uso de los delincuentes y de los ladrones, porque justamente muchos delincuentes estudian los perfiles de Facebook de sus probables víctimas, ¿no? Entonces, como esto es tan difuso en el internet, parece ser que ya ha desaparecido, pero no existe esa desaparición. Existe un mundo público, un mundo que interesa a todo el mundo, por ejemplo, los gastos del Estado, cuánto gastan los ministros, cuánto cuestan las vacunas, y existe un mundo privado, es decir, lo que yo les decía, ¿no es cierto? Si mi pareja o mi señora usa ropa interior o no, eso es el mundo privado, eso no le interesa a nadie. Entonces, esas cosas hay que tenerlas claras. Pero bueno, porque tenemos una prensa mermelera, y no es una novedad que no debe ser una sorpresa que la señora Mávila Huerta hoy en día haya aparecido este último domingo conduciendo Cuarto Poder. Ahora la señora está, como se dice en el argot popular, está dobleteando, está dupleteando, ¿no? No solamente conduce Cuarto Poder, sino también tiene su programita en Canal N, que se transmite de lunes a viernes. Es decir, cobra a 2 manos, a manos llenas, precisamente porque es la periodista más crítica, más incisiva, más mordaz, la periodista que implacable cuando se trata de entrevistar a personajes que están en el poder, o a quienes son amigos de los personajes en el poder. Porque la señora tuvo el privilegio recuerdo claramente, de entrevistar a Martín Vizcarra una semana determinada, y a la semana siguiente entrevistaba al expresidente Ollanta Humala, que le recomendaba al presidente Vizcarra que disuelva el Congreso, ¿no? Y todo parecía como una suerte de ping-pong, ¿no? Todos, me hacía recordar esta famosa escena que siempre se recuerda entre Zenaida Solís y Fujimori. Presidente, tenemos las mismas preguntas, ¿no? Sí, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Jajaja, jijiji, jajaja. Todos ahí pimponeando, ¿no? Entonces, la señora ahora, evidentemente ha hecho todos los méritos, habidos y por haber, para ser ahora la conductora central del programa dominical, que supuestamente es el programa que tiene más rating en la televisión peruana. Pero habría que recordar una perlita nada más
a favor de quién habitualmente habla la señora, si a favor de la opinión pública, de la ciudadanía, del interés general o a favor de las empresas. Miren lo que le dijo, o escuchen y observen lo que le dijo a Urresti en un programa. Recordemos. Escúcheme, el aportante es un empleado que está en una planilla, tiene beneficios sociales y va a tener elementos para poder superar la crisis. Por lo tanto, no tendría por qué regalársele esta liquidez en este momento. No es lo conveniente. No está regalando nada a nadie. Es dinero de ellos. Yo lo sé, dinero. Pero hay un sistema que funciona de determinada manera. 7 millones, 3 millones que ya no aportan hace años. Pero para ellos está evaluando la ministra que puedan... Y están perdiendo dinero. Claro, pero si retiran hoy, ese dinero ya se depreció. A ver, ¿cómo le explico? El monto que está venciendo... Cuando regrese esto a la normalidad, sí, nadie les va a permitir retirar. ¿Acaso no ha actuado como una lobista de las AFPs? ¿A favor de quién está? ¿Qué dice la señora? ¿Que nos están regalando nuestra propia plata? O sea, en su desesperación, en su necesidad rastrera, ¿no?, de quedar bien con sus auspiciadores, inclusive se traba y dice que no habría la necesidad de regalarle esa plata a la gente. ¿Qué regalo, señora Huerta? ¿Qué regalo? La plata de las AFP es de los que han trabajado, no de los que administran ese dinero. Y la gente tendría derecho a retirar su dinero cuando le dé la gana, porque uno no es un menor de edad, bajo el pretexto de que la economía tiene que mantenerse vigente. Siempre es el mismo cuento. Y ya sabemos por qué está usted ahí. ¿Para qué está usted ahí? Para ser el tractor de todos los sectores de oposición o cualquiera que se oponga a la gran empresa y a los medios de comunicación, porque para eso se le ha puesto, porque ahora ya empezó la campaña electoral y la campaña electoral empieza con un mastín, con un mastín rastrero, con un mastín que lame los traseros de los grupos empresariales y de los medios de comunicación, así de sencillo y de simple. Y bueno, vamos a atender cosas más importantes, porque ayer se inició una huelga médica. Y no una huelga del personal de salud, porque no solamente involucra a los médicos, sino también a las enfermeras, a los psicólogos, a los biólogos, a los químicos, a los médicos veterinarios, parece a todos los sectores que están involucrados con el tema de la salud, según lo declara el presidente de la Federación Médica del Perú, el doctor Godofredo Talavera, con quien hemos concertado una entrevista el día de hoy y con la que vamos a volver en el siguiente segmento por enlace vía Zoom. Por favor, aguarden la pausa y ya volvemos con esa importante entrevista sobre lo que el doctor Talavera declara de urgente necesidad sobre los problemas del sector salud en estos tiempos de pandemia. Ya volvemos. Como lo habíamos anunciado, nos encontramos enlazados con el doctor Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica del Perú, para hablar sobre la huelga del personal de salud que se ha iniciado el día de ayer. Buenas tardes, doctor Talavera, ¿cómo está? Sí, lamentablemente, pues por incumplimiento del gobierno, se ha dado una huelga de todos
todos los profesionales del sector salud, en vista que no se ha cumplido con incrementar el presupuesto. En 2016 nosotros votamos un incremento de presupuesto del 0,5% del PBI por año, han pasado 5 años y solo se ha aumentado el 0,4%, y además este año, teniendo la pandemia, teniendo tantas necesidades que nosotros los trabajadores de salud siempre lo mencionábamos, sin embargo ahora ha sido visualizado por toda la población, se aumenta 0,12%. No tenemos infraestructura, no hay equipos, no hay oxígeno, no hay medicamentos, nos falta recurso humano y en este momento no tenemos cama con ventiladores, y además de todo esto, por falta de presupuesto, el gobierno incumple sus compromisos firmados en acta de acuerdo entre el 2015 y 2017 con todos los gremios del sector. Y a esto me refiero al inicio de una escala salarial. Quiero preguntarle algo. ¿Qué opina usted acerca de los que dicen que en realidad este es una coyuntura muy poco recomendable para realizar este tipo de protestas o manifestaciones, sobre todo teniendo en cuenta que el personal de salud tiene que estar siempre atento ahora que se anuncia que hay un rebrote, que hay una segunda ola, que comienzan a aumentar las muertes por COVID, que no hay camas UCI? ¿Qué le podría usted decir a quienes sostienen desde los medios de comunicación que los médicos y el personal de salud que inicia esta huelga actúa con total irresponsabilidad y con indolencia? En primer lugar, que los médicos y los profesionales de la salud nunca hemos abandonado a nuestros pacientes, así como lo está haciendo el gobierno. Y el abandono, me refiero, es el no tener recursos, no tener personal con que atender, no tener oxígeno, no tener ventiladores mecánicos, es responsabilidad del gobierno. No tener pruebas moleculares o ahora de antígeno es responsabilidad del gobierno. Nosotros como profesionales de la salud estamos garantizando la atención en emergencia, hospitalización, unidad de cuidados intensivos, consulta especial como tuberculosis, SIDA, cáncer y otras enfermedades que no pueden esperar. Y en este momento, todos los sospechosos, como los diagnosticados de COVID-19, van a ser atendidos. Nosotros no quisiéramos estar en esta huelga nacional, estamos propiamente obligados. Todo el 2020 hemos sido engañados, hemos sido paseados. Nos dijeron que nos iban a dar la tercera fase en abril, junio, agosto, diciembre, y nunca nos dieron un solo sol. No se paga puntualmente a los terceros, se les debe 4 o 6 meses. No se paga las horas complementarias, hace más o menos 10 a 12 días se ha pagado abril, mayo y junio, se debe desde julio. El famoso bono COVID, el día de hoy a un grupo se les ha pagado recién octubre, ¿no? A la mayoría se les debe octubre, noviembre y diciembre. Y eso no creemos que sea lo más correcto, lo más justo, sobre todo aquellos que son terceros, que no gozan de ningún derecho y no se les puede estar debiendo pues 4 o algunos otros compromisos que se tengan. Entonces creemos que este es... ¿Cuál es la postura del gremio médico con respecto a la gestión de la ministra Macetti? ¿Qué es lo que están solicitando en realidad? Nosotros como profesionales de la salud, porque en esto no solamente están los médicos, el día que nos enteramos que no había vacunas, ¿no? Y la forma como se maneja la pandemia es que pedimos que sea cambiada. Porque no puede ser que junto al expresidente Vizcarra nos digan que las vacunas llegaban en diciembre. Después también nos mencionaron que antes de las elecciones íbamos a estar todos propiamente vacunados y después nos enteremos que no había nada firmado. Además, respecto a la pandemia, ya dije parte, que no hay pruebas moleculares, no hay pruebas de antígeno para hacer el aislamiento, seguimiento, el cerco epidemiológico de todos los contactos y evitar que el virus se siga diseminando. Tampoco se aclara cuántos son realmente los contagiados por esta enfermedad. En el Ministerio de Salud nos dice que es 1.043.000. Las regiones nos dicen que es más de 2 millones y las pruebas de cero prevalencia nos están hablando de entre 10 a 12 millones. O sea, además, la diferencia de fallecidos entre el 2019 y 2020, que son más de 50.000 peruanos
hasta ahora no se aclara si han fallecido por COVID o por otra enfermedad. Nosotros creemos que la gran mayoría de ellos es por COVID. Entonces, eso es algo que queda pendiente y se debería aclarar ya. Además de eso, no se ha reactivado el primer nivel de atención, no se ha contratado los 5.000 equipos de respuesta rápida que se ha calculado que se necesita a nivel nacional, no se ha puesto oxígeno, no se han mejorado los laboratorios, algún tipo de imágenes en algunos centros que se debe poner para hacer diagnósticos, pues de radiografía por lo menos. Entonces todo esto queda pendiente y eso no es culpa de los profesionales, sino son de los gobernantes, de las gestiones que no hacen lo adecuado por la salud, y tampoco le vamos a decir que es de este año quisiera entender, reciente, además sino sus es demandas laborales, doctor Talavera, además de las demandas laborales y de su preocupación por el sector salud, ¿están exigiendo ustedes la renuncia de la ministra Macetti? Sí, nosotros, como le digo, hemos pedido su cambio, que sea destituida. Sin embargo, en este momento eso no es lo más importante. Lo más importante pensamos que es el incremento del presupuesto para el sector salud, que tengamos las camas UCI o con ventilador, así como se dijo en algún momento, que debemos tener mínimo 3.000 ventiladores, que tengamos más recursos humanos, que se cumplan los compromisos, que se pague puntualmente y en este momento que no se esté despidiendo a nuestros médicos terceros, CAS, no solamente médicos, sino profesionales de la salud que son terceros, CAS. Tampoco se ha nombrado, gracias al gesto malévolo que tuvo el expresidente Vizcarra, de mandar la ley que hablaba de nombramiento, ascenso automático y cambio de grupo ocupacional al Tribunal Constitucional. Y de que estos son trabajadores que están ya más años más terceros. Da la impresión de que el personal de salud se hubiera, digamos, estuviera en un total abandono en realidad. Y yo quería también preguntarle a usted, ¿ha tenido la oportunidad de escuchar de pronto la conferencia de prensa el día de ayer del presidente Sagasti con respecto a las nuevas medidas? ¿Qué opina usted sobre estas últimas declaraciones y las medidas que se están recomendando, además del tema de lo de la vacuna? ¿Cuál es la opinión al respecto? Sí, en primer lugar, que parece que el presidente Sagasti no se ha enterado que estábamos en una huelga nacional indefinida a todos los profesionales de la salud, porque ni siquiera dijo una sola palabra. Respecto a la vacuna, no entendemos. En ningún país es secreto de Estado comprar una vacuna. Todo el mundo se sabe cuánto ha costado e incluso de qué laboratorio, ¿no? Los precios varían. Lo que le pedimos respecto a la vacuna a nuestro presidente es que nos tiene que decir el precio. Eso ya creo que se encontrará. Nosotros vivimos en un país democrático, tenemos ley de transparencia, pero en todo caso que intervenga la Contraloría y la Defensoría del Pueblo y esto se aclare pronto. Pero lo que le pedimos es que por lo menos el millón que ha prometido, que no se sabe si va a llegar a fin de enero o los primeros días de febrero, se confirme en la fecha y se pueda vacunar a todo el personal que está en primera línea, que somos más de 1 millón, o sea, se requieren más de 2 millones de dosis, y aquellos adultos mayores de 65 y la población vulnerable, que son un poco más de 4. Mínimamente eso sería pues entre máximo febrero, pues. Estamos en un momento crítico de la pandemia y si están en primera línea vamos a seguir teniendo pues la alta mortalidad que vimos en los meses anteriores. O sea, ¿usted puede asegurar para la tranquilidad de los ciudadanos que a pesar de que se va a llevar a cabo esta huelga, no sabemos hasta cuándo, cuál es la fecha, usted nos podría decir, no se va a descuidar de ningún modo a ningún paciente ni a ningún enfermo de COVID a los que ustedes deban de atender en emergencia? Debemos estar seguros de que ustedes no van a descuidar ese aspecto, ¿verdad, doctor? Lo vuelvo a recalcar, nosotros nunca hemos abandonado a los pacientes, ¿no? Y menos lo vamos a hacer en este momento. Nosotros sabemos que el responsable de todo esto es el gobierno y maltrata a los trabajadores, maltrata a los pacientes al no tener lo necesario.
Nosotros, en todos los lugares que se atiende sospechosos de COVID, o sea, aquellos que tienen síntomas respiratorios o fiebre, van a ser atendidos. Ese es el compromiso, no podemos dejar de atenderlos, ¿no? Ahora solo se está dejando atender el pequeño grupo que son por consultas de otras especialidades que no sean, o de otras enfermedades que no sean de COVID, como le digo, incluso los que tienen tuberculosis, HIV, cáncer, van a seguir atendiendo como siempre hemos hecho, ¿no? A pesar que haya huelga, a ellos los seguimos atendiendo. Y por supuesto, a todos los que acudan a emergencia, los que están hospitalizados, los que están en la unidad de cuidados intensivos, van a seguir siendo atendidos. Nosotros lo que esperamos es un diálogo. Le hemos solicitado al presidente Sagasti en 5 oportunidades, tanto como federación, como grupo de profesionales, a la Premier en 6 oportunidades, y hasta ahora no recibimos ni siquiera respuesta diciéndonos que no van a dialogar con nosotros, o no nos van a recibir. Eso es lo que quería Sin preguntar. embargo, nosotros estamos con las puertas abiertas. ¿Qué haría falta para que, qué tipo de acciones debería tomar el gobierno para que ustedes ya levantaran la huelga que han iniciado el día de ayer? Lo que le estamos pidiendo es que nos dé una propuesta concreta, razonable, de una solución, ¿no? Hemos hablado este fin de semana, después de 6 meses, con nuestra ministra de Salud, sin embargo no está en la capacidad de dar algo concreto. Nosotros le pedimos a nuestras autoridades, al presidente, la premier, el ministro, a nuestra ministra, que queremos solucionar esto, y ellos saben que estos son compromisos que se ha asumido como gobierno. Debería haberse dado ya la tercera fase en enero del 2020, la cuarta en enero del 2021. De repente no queremos todo, sin embargo, se debe llegar pues a un término medio, teniendo en cuenta que hay una pandemia de por medio, ¿no? Pero, sin embargo, no nos podemos quedar pues sin nada. Y también algo que pedimos es no seguir siendo maltratados, que se nos pague nuestro bono apenas culmine el mes, que se pague a los terceros apenas culmine el mes, que se cumpla con darnos los equipos de protección adecuados, que tengamos medicamentos, que se reactive el primer nivel. Hoy día ha salido un decreto, esperemos que se cumpla para reactivar el primer nivel, que se contrate al personal necesario para hacer los equipos de seguimiento, de respuesta rápida, para poder aislar los equipos para recoger los cadáveres. O sea, se ha dado hoy día el decreto y esperemos que se cumpla. Y no se siga despidiendo a nuestros trabajadores terceros y CAS. En este momento se necesita mucho recurso humano y no nos podemos dar el lujo de estar despidiendo. Bien, doctor, le agradecemos sus declaraciones para nuestro programa y esperamos volvernos a encontrar en un momento más feliz para el país y también para el personal de salud. Sí, estamos a la espera, como le digo, dispuestos al día. En nuestra sección, lo que no puedes dejar de ver, hemos creído conveniente para el día de hoy recomendarles una película chilena que está inspirada en la campaña electoral que dio la oposición frente a la dictadura militar de Pinochet. En esta campaña y en ese plebiscito que se convocó, se debía decidir si Pinochet continuaba 8 años más en el poder o se retiraba y entregaba el mando a los civiles. Y entonces la película relata todos
entre telones y todos los conflictos y situaciones que se desarrollan a lo largo de la campaña. Veamos un fragmento de la película. Antes que nada, quería mencionarles que lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social. Debido a las presiones internacionales, Pinochet ha tenido que aceptar la campaña opositora. Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Pinochet arma un plebiscito para perderlo. Este plebiscito está perdido desde el momento en que la derecha fascista lo convocó. Entonces, ¿para qué esta campaña? Para crear conciencia. Tengo que hacer algo que sea placentero, pero que signifique eso. Entonces la alegría sola. Claro, ¿Qué hay más alegre que la alegría? Nada. Nada. No arcoíris. ¿Un arcoíris? Es una burla. Perdón. Estamos haciendo algo mucho más serio que eso. Yo quiero un jingle. El rojo, que es de los radicales, del comunismo. Del socialismo. Perdón. Chile, la alegría ya viene. ¿No hay manera de parar esta payasada? Sería un escándalo. El mundo tiene puestos sus ojos en nosotros. No conseguimos ni un artista nuestro. Están todos con él. ¿Ustedes de verdad piensan que los van a dejar salir al aire? Nos van a meter presos, eso es lo que va a pasar. Mi general estaba muy ofendido. Lo han atacado personalmente. No, la elección está completamente controlada. Anoche nos amenazaron a todos. Cuida a tu hijo, weón. Juan, denunciamos a esta weón. Estoy hasta la madre de tu puta denuncia. Esto no es tuyo. Mi alegría, René, es distinta a la tuya. Ten un poquito más de respeto, que hay mucha gente importante involucrada, weón. No seas tan divo. Esto es una lápida. Esto dejó de ser una campañita cuando empezó a ser materia de Estado. Bueno, el director chileno Pablo Larraín, que también ha dirigido una película muy interesante llamada Neruda, sobre el pasaje específicamente político en el que Neruda se hace senador comunista y luego tiene que salir huyendo o pasar a la clandestinidad. Este director aborda esta película llamada justamente igual que la campaña que se hizo, ¿no? El No, esta película No, que desarrolla, como lo decíamos, todas la serie de marchas y contramarchas, incluso las dudas que tienen todos los que deciden incorporarse en la campaña de la oposición, porque la primera duda era si una dictadura militar iba a dejar el escenario libre para perder ese plebiscito y dejar el poder. Todo el mundo dudaba de que esa campaña fuera una campaña limpia. De hecho, la campaña fue muy escasa y se restringió a un tiempo limitado de 15 minutos por semana. Es decir, frente a la brutal campaña estatal, ellos tuvieron un espacio muy pequeño, pero ese espacio pequeño, que fue de alguna manera subestimado por la dictadura militar de Pinochet, logró calar en la conciencia de los ciudadanos chilenos para que votaran finalmente por el no y generaran este cambio de régimen político. Entonces, la campaña, además, la película además desarrolla los conflictos que hay entre los conceptos acerca de las campañas. Creemos que antes de esto las campañas eran más ideológicas y además muy confrontacionales, y se destacaba incluso la música de protesta y el blanco y negro, y luego ahora las campañas que son características como prácticamente no hay una distinción entre un candidato y un producto comercial, como decir una bebida gaseosa, un chocolate, una galleta. Es decir, que ahora se han trasladado todos esos patrones, y todo eso lo desarrolla la película, así que se la recomendamos enormemente ahora que estamos viviendo tiempos de campaña electoral. No tienen pierde. Así que con nosotros será hasta el día sábado a las 6 de la tarde en su programa No hay cama para tanta gente, por la señal de Barrio TV. Los invitamos a acompañarnos nuevamente este sábado. Y hasta aquí nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros.